El título de esta predicación no tiene, habéis oído muchas veces y lo habréis leído, que es la alimentación de los 5.000, ¿vale? Cuando se dice los 5.000 estamos hablando de hombres y hay que añadir las mujeres y los niños que había en aquella época. Bueno, precisamente este es el milagro que solamente este es el milagro que está en los 4 evangelios. Aparece en los 4 evangelios, la alimentación de los 5.000, porque hasta incluso el de los 4.000 no aparece en los 4 evangelios, ¿vale? Pero este sí. Bueno, el de los 4.000, la alimentación de los 4.000 ya nos lo trajo nuestro hermano Nelson hace tiempo, que está en Mateo 15, ¿no? Del 32 al 39, pero ese texto, ese milagro, no tiene nada que ver con este. Son distintos milagros, ¿vale? Ya lo dijo él, efectivamente son totalmente distintos. Para poner un poquito en contexto, voy a leer aquí un poco, ¿vale? Para que nos situemos en dónde estábamos, en qué sitio, ¿vale? Y dice, Galilea era un país pequeño, hoy día es una región bastante grande, cuando aquello estaba considerado pequeño, ¿vale? Porque era más pequeño, de 80 kilómetros de norte a sur, por 40 de este a oeste. Y Josefo nos dice que por aquel tiempo había en aquella área 204 pueblos. Fijaros, había por aquella área 204 pueblos. Dice que ninguno tenía menos de 15.000 habitantes. Y estamos hablando de la época en la que estamos hablando. O sea, era un sitio bastante poblado, ¿vale? Pero también dice que había más o menos, ¿sabes? Al otro lado había un lago donde había mucha tranquilidad, que tenía una anchura que no llegaba ni a los 13 kilómetros, pero era totalmente tranquilo. Los amigos de Jesús, todos sabemos que eran pescadores, o sea que por el tema de coger las barcas y moverse no había problema, porque eran pescadores y se sabían mover muy bien, ¿no? Pero precisamente cuando vamos a entrar en este texto, eso es lo que necesitaba Jesús, un poquito de tranquilidad. Y todo porque, si leemos los primeros versículos del capítulo 14 de Mateo, antes de lo que vamos a leer ahora, pues habían decapitado a Juan el Bautista. Jesús acababa de conocer la noticia. Él lo sabía, porque él lo sabía todo. Pero bueno, le habían dado la noticia, ¿no? Y la verdad es que estaba un poquito decaído Jesús como hombre, porque hay que recordar que era hombre. A la vez, él mismo lo dijo, no había profeta como Juan el Bautista, no se había levantado ninguno. Y la verdad es que de la forma tan cruel con la que también fue ejecutado Juan el Bautista. Claro, tenemos que tener en cuenta que Herodes fue el que dijo y confundía un poco a Jesús como que era el Juan Bautista resucitado. ¿Por qué? Porque decía que no había hombre que hiciera esos milagros que estaba haciendo Jesús. Él decía, cuando él dice, por eso que estos poderes milagrosos obran en él, decía Juan Bautista, cuando veía los grandes milagros que hacía, cuando Herodes veía los grandes milagros que hacía Jesús. Por eso creía que era el propio Juan Bautista, ¿verdad? Bueno, pues, poniéndome otra vez en contexto, dice, todo esto podría bien indicar una actividad que abarca varias semanas, ¿vale? Cuando estaba Jesús, entre que se enteró de que había muerto, hasta llegar, o sea, Juan Bautista, hasta llegar a la alimentación de los 5.000, pues pasaría unas varias semanas, no muchas, pero pasó algunas, ¿no? Bien, se dice que se aproximaba la Pascua, aproximadamente en esa fecha se aproximaba la Pascua de los judíos. Y también ese era ya el último año, bueno, llegaba ya al final del ministerio de Jesús allí en Galilea. Porque un año más tarde, sabéis que Jesucristo fue crucificado. ¿Vale? Entonces, claro, eso ya era, como se dice, para el perdón de nuestros pecados de las personas que le seguimos. No para todos, hay que también que especificar que no era para todos, sino para aquellos que creen y confían en el Señor. Con vuestro permiso voy a quitar la réplica porque hace calor aquí. Estoy sudando.
Mucho mejor. Bueno, pues nos vamos a Mateo 14, del 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Que creo que lo va a poner aquí Cícero. Allí no se ve, ¿no? Cuando lo tenéis, ¿no? Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, pues fíjate una cosa. Este es uno de los milagros que ya he dicho al principio, que es muy conocido, ¿vale? Pero en el versículo 13, si lo leéis, dice, oyéndolo Jesús, ¿cuál es el versículo 13? Está, ¿no? Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bueno, el primer punto que yo he puesto aquí es la necesidad de estar solo. Jesús tenía necesidad de estar solo, de estar tranquilo, de estar apartado. Acababa de tener la noticia de cómo había sido decapitado Juan el Bautista. Tenemos que tener en cuenta lo importante que para Jesús era Juan el Bautista, aunque él lo sabía todo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también que Jesús necesitaba un poquito de tranquilidad para estar reflexionando y orando al Padre. Necesitaba orar al Señor, al Padre, meditar. Pero como humano se sentía también la necesidad de estar solo. La necesidad de estar solo. Quiero que os pongáis en situación. Cuando nos pasa algo de algún ser querido, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que necesitamos en ese momento? Tranquilidad. Necesitamos tranquilidad. Necesitamos, si llorar, pues hartarnos de llorar. Si tenemos que estar orando, pues poder ponerme de rodillas y ponerme a orar. Y eso es lo que Jesús iba buscando como hombre, porque sabemos que es Dios, pero también es hombre 100%. Pero no solamente Jesús, porque sus discípulos también tenían la necesidad de hablar con el Maestro lo que acababa de pasar. Tened en cuenta que los discípulos de Jesús sabían y conocían muy bien a Juan el Bautista. Ellos también tenían necesidades. Entonces Jesús lo que quería era un poco decir, oye, me quiero retirar, no para largo tiempo, pero sí un poquito de tiempo, ¿no? Necesito un tiempecito para yo reflexionar y orar y estar tranquilo. Porque poco después lo vemos como se va, ¿no?, a la costa occidental, y lo vemos en Genesaret y lo vemos en la sinagoga de Capernaum. O sea que él no iba a estar unas vacaciones de un año, ni mucho menos. Él necesitaba un tiempo, simplemente. Pero fíjate una cosa, dice, la declaración de que Jesús cruzó el mar no lo hizo solo, porque muchos creen que Jesús quería cruzar el mar solo. Pero vemos que no, porque luego en Juan 6, del 3 al 14, se nombran a Felipe y a Andrés también. O sea que quiere decir que él no estaba, cuando dijo apartarme, no era él solo, quería apartarse pero con sus discípulos, pero necesitaba ese tiempo. Cuando Jesús se retiró cerca de Betsaida, que es una aldea de pescadores, más o menos a 1,5 kilómetros de este pueblo, hacia el sur, hay una llanura que dice que es que tiene un suelo muy rico, ¿vale? Por lo que era la sedimentación, ¿no?
de esta llanura. Y detrás de la llanura había un monte, que es el monte al que Jesús subió. ¿Vale? Es para que esté un poco también de lo que estaba hablando del contexto. Pues fijaros una cosa, la gente tenía tanta obsesión con estar con Jesús, los milagros que estaban viendo, la forma que tenían de hablar de Jesús, que un poco estaban hasta obsesionados, ¿no? No lo dejaban, no dejaban ni respirar, como se dice, ¿vale? Al Señor. Vale, pues cogieron y rodearon el lago por la parte superior. O sea, empezaron a rodear el lago por la parte superior andando, que allí no había motos como hoy día, ni había coches, ni había aviones, ni helicópteros. Eso iba todo, como se dice, a patita. Rodearon la parte superior, ¿vale? Y se dirigieron a Betsaida también. Y todo era para estar con el Señor. Estaban obsesionados, pero era por la forma de que sabía de que Jesús no era un hombre cualquiera. Esa obsesión es la que quisiéramos ver hoy día en la calle. Que mucha gente dijera, uy, yo quiero seguir a este Jesús. Pero fijaros, en este versículo lo que más se toma en cuenta es que todos necesitamos alguna vez estar solos. Nadie quiere estar solo siempre, ¿verdad? Pero sin embargo, si hay momentos en los que necesitamos estar solos y a solas con el Señor. Después vamos a continuar con el versículo 14 y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que se salió de aquel lugar y había una gran multitud. ¿Os sabéis lo que dijo Jesús? Dijo, bueno, ¿qué derecho tiene esta gente a invadir mi intimidad? No tiene exigencia esto, no tiene más que yo esté con ellos. ¿Es que no he podido tener un momento de intimidad? ¿No he podido tener un momento solo, de tranquilidad, de descanso? ¿O aquí no tengo derecho a tener tiempo para mí mismo? Vine aquí a descansar, a tener tranquilidad, a meditar, y me encuentro con toda esta gente. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Verdad que no? Jesús no es así. Nosotros a lo mejor si hubiésemos dicho algo de eso, ¿vale? Seguro. Casi seguro. Pero Jesús no dijo eso. Dice que se compadeció de ellos. Empatizó con ellos. Jesús estaba, como diríamos aquí, en ese momento, como persona estaba cansado, estaba hecho polvo, vamos a decir, mentalmente estaba pensando en lo que le había pasado con el Bautista, necesitaba orar, estar tranquilo con Dios, estar solo, estar con sus discípulos, necesitaba un momento de eso. Y sin embargo, no dijo esas palabras. Empatizó con ellos. Y dice que tuvo compasión. Cuando vio enfermos, desconsolados, hambrientos, tuvo compasión de ellos. ¿Somos nosotros así? Porque él, en vez de decir, bueno, un momento, que voy a descansar siquiera 2 horas, dice que no, se puso mano a la obra. Se puso a sanar. Se puso a consolar. Se puso a consolar cuando él también necesitaba consuelo en ese momento. Él también necesitaba, no, por eso quería descansar y retirarse. Y sin embargo no lo hizo. Emocionalmente acababa de tener la noticia dura de Juan el Bautista, pero le dio igual. Fue ver a la multitud y tuvo compasión. ¿Cuántas veces nosotros estamos así, estamos cansados, estamos agotados y te llama alguien y dices, ahora no puedo atender el teléfono porque no puedo, estoy que no puedo?
Pues Jesús atendió el teléfono y se puso a trabajar. Y todo por compasión. Porque no estaba viendo la multitud, estaba viendo la necesidad de la multitud. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabéis que cuando estaba haciendo eso Jesús, cuando se puso mano a la obra, le estaba dando un ejemplo a sus discípulos? A sus queridos discípulos que iban con él, le estaba dando un ejemplo. Pero lo más curioso y lo mejor es que no a aquellos discípulos, sino a nosotros. Nos estaba dando ejemplo a nosotros. Y a los que vendrán, a los que fueron y a los que vendrán, y a los que estamos aquí. Tenemos que tener compasión por los demás. Y se ve una cosa que aquí no estaba diciendo en el pasaje, nos dice, oye, de los 5.000 malas mujeres, los niños, todos aquellos que estaban allí, tuvo compasión de 3 o 4, además de los que querían en él, los que no tenían compasión. No, tuvo compasión de todos. Recordé los 10 leprosos, ¿verdad? ¿Cuántos volvieron a darle la gracia? ¿A cuántos sanó? Los 10, ¿verdad? Porque los 5.000 había bastantes leprosos que no le dieron la gracia. Pero se compadeció de ellos también. Aquí vemos cómo Jesús sabía bien lo que tenía que hacer. No lo dudó, lo tenía muy claro. Los discípulos no lo tenían tan claro, pero él sí. Nosotros hoy día también tenemos muchas veces, no tenemos ni idea de lo que Dios quiere que hagamos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y Señor, ¿y cómo quieres que lo hagamos? Y Señor, y te dice el Señor, ¿tú no me has visto las cosas que yo he hecho? ¿Tú no tienes la palabra? ¿Y vas a decir que no sabes lo que tienes que hacer? Pero que nos pasa a nosotros hoy, pero que aquellos que estaban con él estaban pasando exactamente igual, ¿eh? Estaba diciendo tener paciencia y compasión. No miréis lo que tenéis delante de vuestras narices, sino mirad lo que hay detrás. No miréis el ombligo, porque si no, no veis ni el ombligo ni nada más que el suelo. Sino pon la vista en Cristo y sabrás lo que tienes que mirar. El versículo 15 del título yo puesto los ojos en nosotros y no en Cristo. Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Como hemos dicho, el Señor tenía cautivada a la gente, por eso le seguían tanto, ¿no? Y no lo dejaban ni respirar. Pero fijaros, a pesar de los muchos milagros que había hecho ya y del tiempo que llevaba con los discípulos, tuvieron la cara, y vamos a decir la cara, y se atrevieron a decirle al Señor, despide a la multitud. Despide a la multitud, le dice. Maestro, es que es tarde. Ya es tarde, así que despídelo porque tendrá que comprar comida. Claro, allí no había las tiendas de los supermercados como hoy día, ¿vale? Sino, despídelo porque mientras que llegan, y cuando llegan a no tienen ni comida. O sea, que el camino se han ido ya los tenderos, el camino pues, puede estar tropezando, no se verá bien, despídelo.
¿Sabéis que estaba comparando ellos a Jesús como si fuesen ellos? Comparaban al Señor como si fuesen ellos mismos. Despídelo. Échalo, a ver lo que queremos aquí, esto ya. Y ya descansas tú también. Y si no falta decirle. No lo ponéis, pero a lo mejor también se lo dijeron. Posiblemente, ¿verdad? Despídelo. No miraban nada más que lo que ellos eran capaces de hacer. Y con la actitud que tenían, no tenían ninguna actitud buena, ninguna actitud positiva, ni estaban dispuestos a hacer nada. Porque no tenían puesta la mirada en el que estaba delante. En vez de decirle despídelo, tenía que haber dicho, maestro, ¿ahora qué hacemos? Tú eres el que decide. No, ya iba ya con la respuesta. Échalo. Que se vayan ya. Porque muchas veces nos vemos más allá de lo que nosotros estamos delante de nuestras narices. Fíjate que no digo ni donde está el hermano, sino las narices aquí. Yo veo algo más porque tengo una buena nariz, ¿eh? Así que yo veo algo más que vosotros, pero no os preocupéis. Vale. El versículo 16, ¿lo puedes poner, por favor? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Este versículo lo he puesto aquí, la confrontación de Jesús a sus discípulos. ¿Os imagináis después de decirle eso y que te diga el maestro, dale vosotros de comer? ¿Cómo se quedarían ellos? ¿Os lo imagináis? Sorprendido, ¿verdad? Pero sorprendido. Fijaros lo que voy a decir. Seguramente ellos a lo mejor pensarían como nosotros pensaríamos hoy día. Estas son especulaciones mías, ¿eh? Eso no lo dice la palabra, pero son especulaciones mías. No quiero que vayan más allá porque no, esto no está en la palabra. Pero seguramente le diría, ¿qué? ¿Qué ha dicho este? Este no sabe ni lo que ha dicho. Que le demos de comer a esto. Pero vamos a ver. Si no tenemos aquí ni dinero ni para comprar espuma de afeitar, diríamos hoy, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Se quedaría un poquito sorprendido, ¿verdad? Como nosotros. Pero en realidad, ¿qué es lo que quería el Señor Jesucristo decirle a ellos? ¿Sabéis lo que quería decirle? A decirle, oye, no rechacéis las responsabilidades que tenéis. Porque tenéis las responsabilidades. Todo. Porque ya en otras ocasiones lo habían hecho también. Y después también la hicieron. Os voy a dar aquí una serie de pasajes, ¿vale? Muy escuetos, en los que ya lo habían hecho antes. Fijaros, en este pasaje mismo dice, despide a la multitud, échalo. En el versículo 15. A la mujer que iba dando voces diciendo, estos son, ¿vale? Estos son seguidores del Altísimo. La mujer sirofenicia que iba dando voces detrás de ellos. También le digo, despídela. Despídela. En Mateo 15, 23 también está eso. A los padres que les llevamos a su hijo para que Jesucristo bendijera a los niños, que está en Mateo 19, 13. También se lo dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dijo? Que no, ¿verdad? Que no le trajese a los niños. Eso está en Mateo 19, 13. Y se lo dijo. No molesta al maestro ni tampoco a nosotros. En Lucas también 9:49, 50. No molestéis al maestro ni tampoco a nosotros. No molestéis, hombre. Vemos que, bueno, en estos pasajes, después hay algunos más,
Pero vemos que ese era el lema de los discípulos, ¿verdad? Despídelo. O sea, déjanos, despídela, échala. Los discípulos, ese era su lema. Por eso el Señor le dice, no, 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 esa es vuestra responsabilidad. Y vosotros tenéis que darle de comer a esto. El Señor quiere que ellos aprendan a pedir, a buscar y a llamar. Mateo 7, 7 y 8 lo dice así. Pedir, buscar y llamar. Que pidan la promesa que el Señor tiene para nosotros. Dios nos da una promesa, ¿no? ¿Cuántas promesas tenemos en la palabra? Pues que pidamos de esa promesa. Porque el Señor va a suplir las necesidades. Todas. En Juan 2, 1, 11, ¿no habían visto ellos que Jesús había convertido el agua en vino? Las babas ya no se acuerdan de aquello. Jesús lo había convertido el agua en vino. Entonces, si este convierte el agua en vino, ¿no es capaz de proveer de pan a estos también? Pero no solamente de pan, porque también sabéis que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino del pan perfecto. ¿Y quién es el pan perfecto para nosotros? Jesús. Porque Jesús, la verdad que satisface el hambre físico nuestro, porque dice que ninguno de sus hijos va a mendigar pan, va a comer todos los días. No quiere decir que no tengamos problemas, pero comer, comemos. Y también nos satisface el hambre espiritual. Pero ellos todavía no se habían dado cuenta de eso. Por eso el Señor los confronta. Dadle de comer vosotros. El Señor está diciendo que las manos de los discípulos lo va a utilizar Él. Dios actúa y provee a través de los discípulos. Así que tenemos que tener en cuenta que Dios nos provee espiritualmente. Así que nuestras manos y cuerpos físicos y espirituales deben estar al servicio del Señor, porque Dios se usa de nosotros para hacer su perfecta voluntad, aquí en la tierra. ¿Lo puede hacer el Señor? Por supuesto. ¿Nos necesita? ¿Tú crees que te necesita, hermano, a ti? ¿El Señor? ¿Te necesita? ¿A mí? A mí no. Pero te utiliza. Eso sí. Y a Antonio también. Antonio. El versículo 17, ¿lo puedes poner? Dice así. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. La desesperación del hombre. Ya estábamos desesperados ahí. Digo ellos y digo nosotros. Porque si nos vemos en la situación ya estábamos desesperados. Todo lo que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces. Todo lo que tenemos, o sea, que eso no es nada. ¿Y eso qué es para tanto? Aquí vemos que no actúan por fe, ¿verdad? ¿Tienen fe aquí? Ninguna. No tenían fe ninguna. Y muchas veces nosotros, estando aquí y reuniéndonos aquí, muchas veces le parecemos a ellos, no tengo. No tienes, pero sabes quién es el que lo provee. Pues tengamos fe. Y si dice, darle de comer vosotros, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Darle de comer, ¿verdad? Y ahora viene el gran milagro. Ponen los versículos 18 y 19, que creo que están juntos. Dice, él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
Hombre, llegó el gran milagro. ¿Sabéis que en Mateo es el único evangelio de los 4 que dice, tráenmelos acá? Los otros 3 no lo mientan eso. Pero Mateo sí. Entonces cuando le dijo eso, ¿qué es lo que estaba diciéndole? Pues los pares, los pececillos, que como vemos en otro pasaje dice que lo traía el muchacho que los traía, los panes y los pececillos, tráenmelos acá. ¿A quién le dijo que se los trajera? Al muchacho no, se lo dio a los discípulos, ¿verdad? Estaba diciendo, ya os estoy utilizando. Es que yo no predico en la calle porque yo no sé qué decirle. Pues traerlo acá. ¿Dónde está el Señor? ¿Quién representa al Señor aquí en la tierra? Pues vamos a ir por ello y lo traemos acá, aquí. Sin embargo, cuando le dice que se recostara en la hierba, eso sí sabían hacerlo, eso era muy fácil. Eso no hace falta un milagro especial. Oye, tiraron a la tierra en grupo, ¿vale? Que eso sí sabemos hacerlo. Pero cuando se salía algo de lo normalito, ya les costaba más trabajo verse. Y fijaros una cosa, dice que Jesús coge los 5 panes y los 2 peces y mira al cielo. Está bendiciendo los alimentos, está dando gracias a Dios por los alimentos. Sabéis que allí había una costumbre, que lo siguen haciendo, que le daban gracias por los alimentos, ¿no? Los judíos tenían esa costumbre, los escribas tenían esa costumbre, los fariseos tenían esa costumbre. Y dice que una frase que era muy normal, que todavía está escrita, dice que era así: bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que hace brotar el pan de la tierra. Es que es muy bonito. ¿Verdad que es muy bonito? A mí me gusta, ¿eh? O sea que, porque llevo muchos años y siglos escritos, me sigue gustando. Pero todos conocéis a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo hablaba como un escriba. ¿Hablaba como un escriba? ¿Hablaba como los fariseos? Él tenía otras palabras, ¿verdad? Él usaba otras palabras, más frescas, más originales. Danos el pan de cada día. Dijo, ¿verdad? ¿Necesito más? Padre nuestro tiene, ¿verdad? Pero ahí dice, dar el pan de cada día. Era más original, no necesitaba tanto. Por eso creo que esta frase, seguramente, no voy a decir que no la utilizará el Señor, pero seguramente lo lo diría de otra manera. Porque era muy original el Señor para decir las cosas. Y sobre todo cuando oraba también. Bueno, pues llega el momento en que comienza a partir los trozos y se los da a sus discípulos, ¿verdad? Para que la gente llegase. Fijaros que en el texto utiliza muy poquitas frases para decir el milagro. Mira que es un milagro grande, ¿verdad? Darle de comer a los 5.000, pero utiliza muy poquito. Pero fijaros lo que dice. ¿A quién le da los trozos? Seguramente a lo iría en cesta, o iría, no lo sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero se lo da a los discípulos para que lo repartan, ¿verdad? Aquí vemos los dones que proceden de Dios. Jesús es el que nos trae los dones a nosotros.
y nos los da. Ahí vemos los primeros dones, ¿no? Cómo se ve entregándonos a nosotros. ¿Y sabéis la obra que ocupa tan importante en la obra de Cristo? Los discípulos le pidió, ¿verdad? Traedme el pan, traedme los peces. ¿Y ahora quién se los da? A los discípulos. No se saltó, ¿verdad? A los discípulos nunca. ¿Cuál es el más grande el milagro? ¿El que estaba utilizando a los discípulos o el pan en sí? Porque le da el pan y los peces para que coman todas es grande, ¿verdad? El milagro. Pero que los discípulos vayan aprendiendo era todavía más. Oye, que yo voy a utilizar a vosotros. Así lo utilizó el Señor. Pues así es hoy día también. El Señor utiliza a sus discípulos, nos utiliza a nosotros. Y no se salta el protocolo. Lo estableció él mismo. Podría haber hecho el milagro y ya está, no hace falta, no más. Pero no, utilizó a sus discípulos en el milagro. Traérmelo y llevarlo. El milagro lo hace él, no los discípulos. El milagro lo hace Cristo. Pero ¿a través de quién? ¿A quién utiliza? Y no le hacemos falta para nada, ¿eh? Pero sí nos utiliza. Y quiere que nosotros estemos a su disposición, siempre. Por eso Él quiere que nuestra boca, oídos, como aquí, pies, y sobre todo, nuestro corazón esté al servicio de Él y de la gente. Cuando vemos cualquier necesidad, tenemos que responder como respondió el Señor. Y vemos que como para hacer un milagro, le hacemos falta, aunque creamos que no. Porque Él no se salta el protocolo. ¿A Dios le hacía falta el hombre? No, ¿verdad? Y lo creó. Y le ha dado problemas a Dios, ¿verdad? Y estamos dando problemas a Dios. Pero, sin embargo, nos sigue cuidando. Así que, como se dice, nadie somos imprescindibles, pero todos somos necesarios. Y Dios nos utiliza, ¿eh? Que no se nos olvide que Dios no nos utiliza, que Dios nos utiliza y bien. El versículo 20 dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Bueno, voy a hacer una pregunta a ver si la respondéis. ¿Vale? Es muy sencilla. En este caso he puesto ese versículo: ¿en qué momento ocurrió el milagro? Y la pregunta es: ¿cuándo exactamente se multiplicaron los panes y los peces? ¿En manos del Señor? ¿Vosotros qué creéis? Pues estaba o cuando los discípulos los iban llevando. ¿Sabéis una cosa? La palabra no lo dice. No dice eso, ¿verdad? No sabemos exactamente cuándo se multiplicó. Pero sí hay una cosa que sí dice, ¿no? Cuando dice que a la gente le llegó el pan y los peces. Se hartaron de comer. Porque supongo que tendrían hambre. En aquella época seguramente había menos delicados que hoy, que decimos, esto es que no me gusta. En aquella época había mucha hambre y les gustaba todo. Y dice que sobraron 12 cestas, comieron 5.000 hombres, más mujeres, más niños. ¿Cuándo ocurrió el milagro?
cuando saltaron de comer, ¿verdad? Pero no sabemos si es cuando lo llevaban los discípulos o cuando Jesús se lo estaba dando. Yo vi una escena muy bonita, una escena en una película, que claro, como decimos, son cosas que no nos lo explica la Biblia claramente. Y se ven que la gente lleva sus cestas porque se tiraban todo el día en la calle. Entonces llevaban sus cestas con su comida. Pero al cabo de esa hora ya no tenían nada. Entonces ponían la cesta y los pececillos y los panes se lo traían en una cestita a Jesús, y cuando él miraba al cielo y lo bendecía, empezaban a llenarse todas las cestas de peces. Y ahí ya empezaron a repartir y no acababa hasta que ya la gente dijo no quiero más. Y ahí se quedaron los 12 cestas. Pues sí. Entonces la verdad que Jesús dio gracias a Dios y multiplicó porque él mismo levantó la mirada al cielo y bendijo ese pan y esos peces. Y ahí vino la multiplicación. Pues fijaros una cosa, Pero poquito que le damos nosotros, Dios lo multiplica. lo multiplica. Y fijaros una cosita, después de que saltaron de comer, después de que ya comieron, se saciaron, y no sabemos si alguno podría decir, esto me lo he hecho en la mochililla por si mañana no tengo. ¿Sabes? Que también a lo mejor lo habría, que entre 5.000 más mujeres, más niños, no sabemos la gente que habría, pero una cosa está clara, que más de 5.000 había. ¿Y creéis que alguno no diría voy a echar la mochila y me lo llevo? Pues sobraron. Y había una costumbre allí, todos lo sabéis, que no se podía tirar las cosas. Los rabinos tenían la costumbre, lo habían enseñado, de que no se podía derrochar y tirar la comida, tenían que reservarla. O sea, tenían que recogerse, porque el derroche es un pecado delante de Dios. Por eso dijo, recoger. Por eso lo recogieron. Porque había un destino para esa comida. Eso es lo importante, que había un destino, ¿sabes? No hay que derrochar. Así que cuando nosotros estamos bien, estamos trabajando, o por lo que sea, nos pueden venir las cosas muy bien, todo viene de Dios, que no se nos olvide, y si nos sobra, tenemos que pensar en no derrochar, en no tirar. Porque Dios no quiere eso. Dios no lo da, pero no quiere que derrochemos. Y aquí estamos viendo cómo Dios sigue utilizando al hombre. Y ahora recogieron los cestas. Sigue utilizando las manos nuestras. No dice que Jesús recogió, ¿verdad? Las 12 cestas. Se recogieron. Nos sigue usando. Seguramente para dar sobre a otros para comer. Bueno, para terminar, el versículo 21 dice así: y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y este versículo por qué lo dice? ¿Habéis pensado alguna vez? Yo creo que es para que veamos la magnitud del milagro. No era cualquiera, había una multitud, había muchísima gente. No es como aquí cuando decimos, donde comen 2, comen 3. Y donde comen 3, comen 4. Y Jesús dijo, donde comen 2, comen 5.000 más las mujeres, más los niños. Es la multitud, ¿no? A lo mejor lo que quería es hacer ver cómo tanto hombres como mujeres, ¿vale? Había muchísima gente. El milagro no iba por ahí. El milagro señala, el mismo milagro, el don de Dios, el don del dador, nos da. El Señor nos da, es el dador. Y vemos ese don que tiene de dar. El milagro señala el pan de la vida. ¿Quién es el pan de la vida? Pues está hablando de él.
Salvador perfecto, el que nos provee para el cuerpo y para el alma. Señala a Cristo como el que era profetizado por los profetas. Y fijaros aquí, vamos a mirarlo en unos pocos de sitios donde lo señala. Éxodo 16:15 dice: ¿había dado Moisés maná a los israelitas? Sí le había dado, ¿verdad? Juan 6:32, Jesús era el verdadero pan del cielo. ¿Había Dios usado a Elías para que la viuda no se quedara la tinaja vacía de harina, ni le menguara la vasija de aceite? Eso está en 1 de Reyes 17:16. Y recordaba a la gente como por medio de Eliseo 100 hombres comieron con 20 panes de cebada, de modo que sobró. 2 de Reyes 4, del 43 al 44, lo podéis leer. Y ahora vemos el milagro en Betsaida. 5.000 comiendo. 5.000 comiendo. Así decía la gente: este es realmente el profeta que iba a venir al mundo. A través de los milagros. Pero lo importante es que Jesucristo era el pan de vida, pero de vida eterna. No solamente para comer, sino de vida eterna. Y nosotros tenemos que pedir el pan diario, que ya lo dice también él, nuestro pan físico. Pero que es más importante el pan de vida, que es él. Bueno, para concluir, hay algunas personas, la verdad, que cuando leen los milagros les da igual. Son sencillas, tienen su fe, creen en Cristo y les da igual los milagros y apenas toma interés, ¿verdad? Pero luego sí hay verdad que hay otros que les gusta preguntar, indagar, y no creéis que eso es malo, porque el Señor mismo dice: escudriñad la Escritura porque ellas hablan de mí. Así que no es malo, ¿verdad? Cuando veamos milagros, escudriñad la Escritura. Por eso cuando veamos a gente que nos dice: he visto un milagro, aleluya, mirad si eso está en la Escritura. Porque muchos de los milagros que nos dice la gente no son tales, cuando miramos la Escritura. Así que no nos tenemos que contentar simplemente con lo que sucedió de milagro aquello. No, porque el milagro ocurre hoy y ocurrirá siempre. Porque Cristo vive, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Así que igual que tenían los apóstoles ya Cristo, nosotros lo tenemos también. Bueno, pues os voy a hacer unas preguntas para que las meditéis, ¿vale? Como discípulos. ¿Estás dejando que tus manos, labios y cuerpo físico esté al servicio de la obra de Dios y que Él haga su voluntad en ti? ¿Lo estáis haciendo? ¿Estáis alimentando a los 5.000? Porque estos al final se pusieron a alimentar a los 5.000, a llevarle la comida. ¿Estás dejando que tu espíritu esté tomando el pan de vida diariamente, que es Cristo? ¿Estás alimentándote tú también? Espero que sí. Bueno, pues sabes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú no eres todavía creyente, o tienes dudas, o tienes tus cositas, pues déjate alimentar. De verdad, déjate alimentar. Y déjate alimentar por los discípulos del Señor. Porque cuando estamos aquí, los que estamos aquí, tenemos que alimentar a los demás. Nosotros no hacemos el milagro, lo hace el Señor. Pero sí tenemos que coger el pan y llevarlo. Ese es nuestro trabajo, nuestra tarea. Y sabéis que lo poquito, aunque seamos imperfectos, pero lo poquito que somos, en la mano del Señor, somos muy grandes.
muy grande, muchísimo más de lo que nos creemos. Los discípulos alimentaron a 5.000, más mujeres, más niños, al menos había 8.000, 9.000, 10.000 personas allí. Jesús hizo el milagro, pero utilizó las manos de los discípulos. El Señor hace el milagro cuando llevamos la palabra, pero lo utiliza a nosotros. Que no se nos olvide eso nunca. Y bueno, ya para terminar, decir que tu diario vivir, respirar y seguir adelante ya es un milagro del Señor. O sea, todos los días cuando nos levantamos ya es un milagro del Señor. Cuando respiramos, que ni nos damos cuenta, es un milagro del Señor. Cuando estamos en situaciones que no queremos ver a nadie porque estamos muy mal y nos levanta, es un milagro del Señor. Muchas veces nos levanta un hermano, una hermana, que llegue y te la consuela. Ya es un milagro del Señor, porque el Señor lo está usando. Bueno, pues que Dios bendiga.